buenas noches a todos. Una vez más les damos la bienvenida a este estudio y gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que nos acompañan en este día, amistades. Y agradecemos que estén con este tiempo con nosotros, meditando las santas escrituras de la palabra de Dios, viendo lo que Dios tiene para nosotros cada día. Cada día su misericordia es nueva, dice su palabra, y sabemos que Dios tiene siempre algo bueno con que nos va a dar y nos va a mostrar en este día. Hoy damos gracias a Dios por cada una de las bendiciones que nos da y porque nos permite iniciar un día, una semana, un día, una semana más, si así Él lo permite. Bueno, pues vamos a empezar nuestro estudio antes que nada, primeramente con una oración, dando gracias al Señor y dejándole al Espíritu Santo que lleve este estudio. Él es el maestro, el que dirige todo este estudio. Señor y mi Dios, en esta noche te damos gracias por todo lo que tú nos has dado y por lo cual nos has bendecido. En esta hora te entregamos nuestro corazón, nuestra mente y todos nuestros sentidos para que estemos atentos a lo que tu Espíritu Santo el día de hoy nos va a mostrar y nos va a dar. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos estar atentos a lo que tú nos hables el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas a través de la persona de Jesucristo este verdadero manjar que es tu palabra. Y gracias una vez más porque estamos aquí reunidos mis hermanos y yo. Te rogamos por los que aún todavía no se han podido conectar a esta hora. Te rogamos, Señor, que por favor quites toda oposición y todo obstáculo para que mis hermanos se presenten y se puedan conectar con nosotros. Quitamos todo aquello que no venga de tu presencia, Espíritu Santo, y todo espíritu opuesto lo reprendemos en el nombre de Jesús y dando lugar a que tu palabra, Señor, sea que nos edifique en esta tarde. Hoy te damos gracias, sobre todo porque nos has dado, Señor, un día nos permitiste el respirar, el darnos de comer, el vestir, el beber, el techo, el abrigo. Gracias, muchas gracias. Y ahora tenemos el privilegio y el gusto de estar delante de ti, meditando en tu palabra, escuchando el mensaje nuevo que nos tiene tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra que diste hace 8 días y esta es la continuación de lo que ahora tú nos tienes como respuesta a todo lo que vimos la clase pasada. Gracias te damos, Espíritu Santo, y gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, pues dice tu palabra que en donde estemos reunidos 2 o 3, ahí estás presente. Gracias, muchas gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al tema en el cual nos quedamos la clase pasada y que ahora se llama, este estudio se llama Dios es nuestra medicina. Dios es nuestra medicina. ¿Ok? Vamos a dar inicio a este estudio que vamos a meditar el día de hoy, ¿verdad? Dios nos da la medicina. Ese es el tema del día de hoy. Dios nos da la medicina. Vimos cuál es la consecuencia, ¿verdad? De lo anterior, cuando vimos, permítame tantito, hubo por aquí una falla, creo. ¿Sí me escuchan? Sí, Quique, se escucha bien y Ya. te vemos bien. Ya, Pero gracias. A ver, déjenme Yo ver. no escuchaba. Ya no veo nada por aquí, yo ya no los veo. No sé cuál es el motivo porque ahora A no lo los mejor puedo. sí te estamos viendo, Quique, y te escuchas bien. Pues, ok, no sé qué por ahí se le munió, pero bueno. En la clase pasada nosotros vimos el tema de lo que son las consecuencias, ¿verdad? De la resultado de por qué vienen las enfermedades. Y bueno, vimos una serie de pasajes en la palabra de Dios, los cuales nos muestran y nos dicen cuáles fueron las causas de todas estas enfermedades. Y bueno, hoy, a la luz de la palabra de Dios, también trae Dios la medicina. Dios trae el remedio para que nosotros podamos tener esa bendición, esa sanidad, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver desde el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 25, ¿qué nos dice la Escritura? Por favor, alguien que lo tenga este pasaje de Éxodo 23, verso 25, ¿lo puede leer, por favor? Éxodo 23, 25. Abra su micrófono y lo puede leer. Éxodo 23, 25.
Ustedes solo servirán a Yahvé, y yo bendeciré su pan y su agua, y apartaré de ti todas las enfermedades. Gracias, Leti. Fíjense lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que Él va, a ver, ¿lo puedes leer otra vez, por favor, Leti? Claro que sí. Dice, ustedes solo servirán a Yahvé, y yo bendeciré su pan y su agua, y apartaré de ti todas las enfermedades. Ok, muy bien, Leti, gracias. Fíjense lo que dice aquí la escritura, lo que acaba de leer Leti, dice, Dios bendecirá el pan y tu agua, y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Es importante, amados hermanos, este punto va muy relacionado con el punto de cuando nosotros ingerimos algún alimento o pues sí, alimentos o tomamos algo, es importante siempre dar las gracias y siempre orar por lo que vamos a ingerir. Es importante, hermanos, dar siempre gracias a Dios porque Él es el que provee los alimentos. Entonces, aquí nos dice la palabra, dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Aquí no es una condición. Aquí fíjese bien, dice aquí la palabra que serviremos. Es importante que nosotros siempre vayamos con un corazón dispuesto a servirle a Dios, dar gracias a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no le damos gracias a Dios porque nos ha sostenido, porque nos ha sustentado? Porque en estos tiempos ahorita que hemos pasado situaciones muy difíciles, ¿verdad? También hemos pasado Se oye situaciones cortada. de carencia, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Ya me escuchan mejor ahí? Y bueno, regresando otra vez, perdón. Se oye cortado. Aquí. ¿Se oye cortado? Por favor, por ahí. Y debe ser también la conexión de internet de cada quien, ¿eh? Sí te estamos escuchando. Sí, porque los demás sí te escuchamos bien. Ah, ok. Sí, debe ser bueno, ok. Sí, yo escucho bien. Ok, perfecto. Vamos a seguir iniciando y esperemos que ahorita se normalicen nuestras señales en nuestras casas. Y bueno, les comentaba, estamos ahorita viendo una situación económica y viviendo una situación muy difícil. Entonces, esa es una parte de lo que aquí la Escritura nos dice cuando Él dice, el Señor nos dice que bendecirá nuestro pan y nuestra agua. Amados hermanos, dice la Escritura que el Señor dice en su palabra, no habrá en ninguna de sus generaciones que mendigue el pan. Ninguno de sus hijos va a mendigar el pan. No va a haber escasez en nuestros hogares, siempre y cuando nosotros confiemos en Dios y esperemos en Dios. Esa es la parte de la respuesta a nuestras oraciones, el siempre estar adorando al Señor. Y esto es lo que comenta aquí el libro del Éxodo cuando dice, serviréis. ¿Con qué nosotros podemos servir a Dios? Con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, con nuestra vida, como la vivimos afuera y dentro de la iglesia, de nuestro hogar. Es importante que nosotros siempre demostremos de qué Dios está haciendo con nosotros. Dios nos habla a través de la bendición de los santos. Es importante saber que comemos, ya que hay cosas que traen malestar a nuestro cuerpo, y en otros casos hasta trabajos por brujería y la comida, como dice la Escritura en Marcos 16. Vamos ahí a Marcos 16, 18. Aquí también quiero hacer un poco énfasis en esto, hermanos. Es importante que nosotros siempre demos acción de gracias por los alimentos, como lo comento, porque no sabemos en qué momento podamos adquirir algo que fue trabajado a través de una hechicería, pero también tengamos cuidado cuando nosotros tomemos del altar de los ídolos algún alimento. Eso es importante, hermanos. Si nosotros sabemos que hay un alimento que se expuso, un ejemplo, ¿verdad? Al altar a los muertos. Cuando ponen en su altar a los muertos, ponen alimento y a veces la gente come de ahí. Ahí también el Señor dice que eso está bajo términos de maldición. Pero por eso nosotros tenemos que orar. Nosotros a veces nos invitan a comer a alguna reunión, a alguna casa, o vamos y salimos y comemos en una fondita, en el mercado. No sabemos que muchas veces esos alimentos, a lo mejor la gente en su creencia, en su religión, en su secta, hacen alguna tipo de ceremonia por esos alimentos, haciendo mención de que, bueno, para que se venda más el producto. Entonces, por eso que los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que estar orando y siempre dando gracias a Dios por lo que nos da. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 18, por favor. Quien lo tenga, abra su micrófono, por favor, ahí. Yo.
Adelante, por favor. Tomarán con, ay, chispas, perdón, es que tomarán con sus manos serpientes y si beben agua, algún veneno, no les hará daño. Impondrán Perfecto. las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Ok. Esa está ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien, Marcos, capítulo 16, nos dice así. Gracias, 18. Graciela, por la lectura. Dice aquí, como nos acaba de leer nuestra hermana Graciela, dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se acuerdan que hace la clase pasada dijimos, cuál es una de las señales? Uno, bueno, o a lo mejor lo hemos visto en algunos de los estudios pasados. ¿Cuál es uno de cuando dice la palabra, cuando el reino, más bien en la oración, ¿verdad? En el viernes, vimos en el Padre Nuestro, cuando decimos, vénganos tu reino, esta parte de vénganos tu reino es cuando viene el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y aquí nos hace mención esa parte en el libro del apóstol Marcos, cuando él dice que pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero aquí hay algo más importante también que dice la Escritura. Dice así, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Esto es lo importante, hermanos. Si nosotros oramos por lo que comemos y bebemos, no nos hará daño. Es por eso que muchas veces nosotros a veces llegamos, o bueno, muchas veces vemos que hay gente que cuando se para a un establecimiento y pide, pues si te das cuenta, van para adentro, ¿no? O sea, vénganlo, como dice su palabra, vénganlo su reino y hágase su voluntad en el estómago. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Que a veces no oramos por esos alimentos y enfermamos. No damos gracias al Señor por lo que vamos a comer. Nosotros no sabemos cómo venga o cuál sea, cómo vengan hechos esos alimentos, cómo fueron elaborados. Y es por eso la importancia que nosotros también tengamos cuidado a dónde vamos a comer y cómo comemos. Porque esto nos lleva a que muchas veces hay enfermedades gastrointestinales, o sea, nos enfermamos del estómago. Es por eso, amados hermanos en Cristo, que sobre todo, antes de cualquier cosa, siempre orar por los alimentos. Los escribas y los fariseos le decían a Jesucristo, mira, tus apóstoles ni las manos se lavan, y así están participando y así están comiendo. Jesucristo dijo esto, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Haciendo mención aquí a estos hombres, que muchas veces se habla muy, estos hombres hablaban de una manera muy bonita, ¿verdad? Expresaban cosas muy bonitas, pero por dentro estaban, como dice la Escritura, Jesucristo les decía, que olían a pudredumbre, eran sepulcros emblanquecidos. Entonces, aquí lo que el Señor Jesucristo hace mención es, cuando sus apóstoles comían así, es porque ya habían santificado los alimentos. Hay regiones, hay lugares donde a veces desafortunadamente el agua no escasea, no está a la mano. Entonces muchas veces de una o de otra manera se limpian las manos para poder ingerir los alimentos. Pero cuando damos acción de gracias por los alimentos, aquí dice el Señor muy claramente que beberemos y cosas mortíferas y estas no nos harán daño. Bueno, vamos a ver ahora en Juan, vamos a ver tercera de Juan y del 1 al 2. En la carta de tercera de Juan, vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Juan acerca de esto que estamos ahorita nosotros meditando. Tercera de Juan 1:2. ¿Quién lo puede leer, por favor? La tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. El que lo tenga puede abrir su micrófono, por favor, y lo puede Dice, leer, por favor. tercera de Juan 1, versículo 2. Adelante. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo? ¿Dios desea que tu vida esté enferma? ¿Dios desea que sigas en una continuidad de enfermedad? No. Dice el Señor aquí claramente, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchas veces, lo que vimos la clase pasada, muchas veces, ¿por qué no viene la sanidad, hermano? Muchas veces no viene la sanidad porque nos falta fe. Una de las importantes causas de la enfermedad entre los hijos de Dios y por las cuales los hijos de Dios cuando dicen que oran y no han obtenido esta sanidad es porque les falta fe.
Amados hermanos en Cristo, acuérdense de lo que dice la Escritura acerca de cuando Jesús sanaba a los enfermos. Ahí en el libro de Marcos, de Mateo, Marcos y Lucas, que son los libros del Evangelio, dice que cuando Jesús sanaba a las personas, ¿qué era lo que decía Jesús? Ve en paz, tu fe te ha sanado. Esto es lo que muchas veces hoy en estos tiempos nos falta, creerle a Dios, creerle al sustentador de todas las cosas. Si nosotros no tenemos fe, de ninguna manera vamos a agradar a Dios. Y esta fe, al no aplicarse sobre nuestra vida, no se va a aplicar en ninguna de las de diferentes formas o maneras que tengamos de vida y de nuestros problemas que tengamos. Eso es importante, amados hermanos. Que la fe nos lleva a la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es importante, dice aquí el Señor, el propósito de Dios es, amado, yo quiero que seas, ¿qué? Prosperado. Yo quiero, ese es el deseo de Dios. Pero ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es mi deseo? Eso es lo que tenemos que ir meditando nosotros. Está en nosotros si por nosotros queremos ser bendecidos, si nosotros queremos ser sanados. Es importante, amados hermanos, la fe de Job no desmayó. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Este hombre, en una situación muy diferente a la que podamos a lo mejor ver o vivir en estos tiempos, Job le vino algo que no esperaba él. Le vino en la segunda parte que habla en el libro de Job, capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando dice la palabra que le vino un mal, ¿verdad? Después de lo que vivió Job, de la pérdida de sus hijos, de su riqueza, le vino una enfermedad. ¿De parte de quién? Del diablo. Y es por eso, amados hermanos en Cristo, que nosotros tenemos que buscar cada día más la voluntad de Dios y tener fe. Job, su fe no desmayó, sino se fortaleció en medio de esa prueba. Y es importante que nosotros entendamos que Dios quiere bendecirnos. Esta palabra bendecir implica muchas cosas, amados hermanos. Dios quiere que, así como dice la Escritura, seamos prosperados, no nada más prosperados físicamente, no nos vayamos con la mentalidad de decir, quiero ser, aquí la palabra dice que Dios sea prosperado materialmente. Eso es añadidura. Si Dios sabe que a ti el dinero no te va a cambiar, Dios te va a dar. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Vienen doctrinas torcidas que hoy escuchamos de la prosperidad. Y si tú buscas a Dios, Dios te va a prosperar. Amado hermano en Cristo, ya somos más que vencedores. Tenemos una riqueza celestial como no tienen idea, incomparable. No se compara con lo que está en este mundo. No busquemos las riquezas de este mundo, ni busquemos los deleites de este mundo, ni los afanes de este mundo, ni lo que este mundo nos ofrezca, porque no olvidemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, cuando habla aquí la Escritura de la prosperidad, Dios nos habla de una prosperidad de paz, de gozo, de amor, que eso nadie nos lo puede dar. Aún hemos sabido que gente que tiene mucho dinero, pero no tiene amor, carece de ese sentir, carece de esa necesidad. O no tiene salud, o no tiene paz, ¿verdad? Siempre están girando alrededor de lo que la economía del mundo, y hemos sabido bajo testimonios donde la gente, aun cuando pierde los millones de dólares en la bolsa de valores, ¿qué pasa? Se dan un balazo. ¿Por qué? Porque no se dan a la idea de vivir en una pobreza. Y aquí en esta parte, en este versículo, Dios nos habla y nos dice, Dios nos habla de una prosperidad de toda venida con salud. Hay prosperidad que enferma, como el afán, la vanagloria, las vanidades, las riquezas de este mundo y el poder y la fama. Esto enferma, hermano. Entre más dinero tengo, más quiero. La fama, ¿qué te da la fama? Que todo el mundo te reconozca. Dice la palabra que la fama es como aquella flor que sale de día y asombra su belleza, pero en el atardecer viene y se descae esa belleza y viene y se seca. Así es la fama del hombre, así es la vanagloria del hombre. Y los afanes de la vida, ¿verdad? Deseando siempre querer buscar algo mejor o mayor de lo que tienes y no dando gracias a Dios por lo que tenemos, porque Dios nos da conforme a su medida buena y rebosante. Vamos ahí al Salmo 147, verso 3, hermanos. Salmo 147, verso 3. El que lo tenga, por favor, puede leer. Salmo 147, verso 3.
¿Alguien lo tiene? Yo lo leo. Perfecto. Dice, Salmo 147, verso 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Perfecto. ¿A quiénes sana el Señor? A los quebrantados, a los humildes de corazón. Gracias, Manuel. A los quebrantados. ¿Cómo tenemos que presentarnos continuamente nosotros ante Dios? Con un corazón constricto y humillado. No podemos acercarnos a Dios exigiendo una sanidad. Muchas veces hemos escuchado donde a Dios se le exige. Y no es que declaramos, y tú tienes que hacerlo. Espérame tantito, están dentro de la voluntad de Dios. Acuérdense que no todos en Jerusalén, cuando Jesucristo llegó, en Jerusalén no hizo milagros. A nadie sanó. ¿Por qué? Porque había incredulidad. ¿Por qué? Porque había afanes. ¿Por qué? Porque había pecado que el hombre no había reconocido y no quería reconocer su pecado y dejar su maldad. Aquí el Señor dice que primero para que venga la sanidad tienes que tener un corazón quebrantado. Tienes que tener un corazón que arrepentido. ¿Por qué? Porque todos pecamos a una voz. Dice la palabra, por cuanto uno pecó, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, haciendo énfasis desde nuestros antiguos padres, Adán y Eva. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que acercarnos con un corazón quebrantado, rogando al Señor que tenga de nosotros, ¿qué? Misericordia. Y luego dice que, y vendará, Él va a vendar nuestras heridas. O sea, esas heridas emocionales, esas heridas sentimentales, esas heridas que se han vuelto a nuestra vida porque hemos sido lastimados a través de nuestra vida de decepciones, traiciones, a lo mejor fuiste rechazado, a lo mejor papá se fue de la casa, mamá se fue, te abandonó, y esas son heridas que son provocadas en el alma. Dios, antes de curar algo que sea por el exterior, Dios es un mejor cirujano para tratar la cura en el interior. Dios primero va a sanar nuestra parte interna. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente que nos impide, ¿verdad?, tener esta sanidad? Porque a lo mejor tú dirás, yo no estoy enfermo físicamente, pero estás enfermo espiritualmente. Acuérdense que estamos viendo todo lo que es relacionado a las enfermedades físicas. Esto tiene su raíz en enfermedades espirituales. Y tú podrás decirme en esta hora, hermano, yo no tengo ninguna enfermedad. Gracias a Dios yo no tengo cáncer, gracias a Dios yo no tengo diabetes, gracias a Dios yo no tengo hipertensión, yo no tengo alguna situación de colesterol alto, triglicéridos altos, o enfermedades venéreas, ¿verdad? O insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Tienes una enfermedad que es muy mortal y es el pecado que pueda estar en tu corazón. Y eso provoca una enfermedad espiritual. Y muchas veces por esas enfermedades espirituales, muchos de nosotros no hemos podido alcanzar esa estatura, esa estatura del varón perfecto, no hemos podido alcanzar ese deseo de estar en las cosas de Dios y que Dios esté en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. Y el pecado es una enfermedad, lo vimos en la clase pasada, el inicio de todas las enfermedades es el pecado. Y mientras haya pecado en el hombre está enfermo. Y por cuanto el hombre pecó, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y este mundo está enfermo. Este mundo se enfermó a través de tanto pecado. Dice la palabra que en los tiempos posteriores la maldad iba a sobreabundar. O sea, entre más hombre, más maldad, porque el hombre es el que genera la maldad. Pero dice también la Escritura que también sobreabundó la gracia. También entre más hombres arrepentidos con un corazón, como dice aquí el Salmo, quebrantado, es la sobreabundancia de la gracia en la tierra. Y esa es la medicina que hoy necesita nuestro mundo, que todo hombre y toda mujer confiese su pecado y se arrepienta y vuelva su corazón al Señor su Dios, para que el Señor nuestro Dios pueda sanar nuestras vidas. La sanidad, dice aquí, haciéndole análisis de este pasaje, la sanidad empieza desde el corazón quebrantado, arrepentido, y resta, dice la palabra, y se resta esta enfermedad. Vamos a Proverbios 17, 22. Vamos allá adelantito del Salmo, está el libro de Proverbios y capítulo 17, verso 22. Vamos a ver qué nos dice este pasaje de Proverbios, capítulo 17, verso 22. El que lo tiene, por favor, abra su micrófono y lo puede leer.
Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Vieron ahí lo que nos habla en el libro de Proverbios? Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Si nosotros, dice, está declarado clínicamente que una persona que es alegre, es muy difícil que tenga problemas cardíacos, problemas del corazón. Dice, aquí haciendo un análisis de este pasaje, dice, la alegría es otro remedio para curar. La investigadora Lorette G. dice aquí de la Universidad de California de los Estados Unidos, la doctora Loretta Browning, autora del libro Hábito de un libro feliz o de un corazón feliz. Cuando tu cerebro emite uno de estos químicos, te sientes bien. Esta doctora de la Universidad de California hizo una investigación donde dice que las personas que son felices o tienen esa felicidad en su corazón son personas que muy difícil sean enfermas de cuestiones cardíacas, de problemas en el corazón o de algún otro tipo de situaciones de enfermedad. Mira, hay investigaciones teológicas aparte de la escritura, muchos teólogos de la Biblia han estudiado que muchas de las enfermedades tienen su origen en el pecado, como lo habíamos comentado. Un ejemplo, decían que las personas que tienen amargura tienen problemas, como dice aquí el proverbio, en los huesos. ¿Y esto qué sucede? Que se detecta como artritis. Las personas que son artríticas o tienen problemas en los huesos son personas que tienen raíces de amargura. Y es así como se muestra el pecado en nuestro cuerpo físico. Por eso aquí dice la escritura, mas el espíritu triste seca los huesos. Fíjense la tristeza lo que ocasiona. Si nosotros estamos viviendo una vida frustrada, una vida donde hemos estado a lo mejor continuamente, no hemos vivido una vida alegre, estamos tristecidos por la vida, ¿verdad? Y vamos ahí sufriendo y como dice la canción, ¿verdad? Sufrir me tocó a mí en esta vida. Y cada vez que te vas, y te vas, y te vas, y dices así como dice la canción, ¿verdad? Y viene tristezas y tristezas. Nosotros tenemos como hijos de Dios tener que responder la tristeza. Dice Dios en su palabra que tenemos que responder a esa tristeza con baile, con gozo, porque Él cambió esa tristeza en baile. No podemos seguir ligados a lo que el mundo quiere ligarnos. Hay muchas gentes que siguen recordando, ¿verdad? Una vida pasada y hasta lloran. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que tienen ese dolor en su corazón, cuando recuerdan a alguna persona, principalmente, les viene el dolor o el llanto, es porque esas personas nunca demostraron la felicidad que tenían en esa persona. Y cuando ya está ausente, ¿qué sucede? Cuando se toca el tema empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque hay ese sentimiento que se quedó arraigado y que nunca pudiste decirle a tu esposa, la amo, a tu esposo, lo amo, a tu padre, a tu madre, a tus hijos. ¿Y qué sucede? Que muchas veces esos tipos de sentimientos enferman, van entristeciendo, van acabando, van minando nuestra vida. Es importante, hermanos, que la medicina a todo esto, dice la palabra, es el gozo, es una parte es algo que es una parte del fruto del espíritu. Después del amor sigue el gozo. En ese orden, fíjate, la base es el amor y luego después el gozo, dice el Señor. El Señor no es como nos lo muestran, no como lo mostraba la iglesia popular, con una cara de tristeza, con una cara de amargura, no. El Señor tenía una cara de gozo, el Señor tenía una cara de felicidad, el Señor, yo me imagino cómo se gozaba con sus apóstoles de una manera tan bella, jugaba, guaseaba, disfrutaba esos momentos con sus apóstoles, porque así es nuestro Dios. Y Él nunca trajo en su corazón una amargura por todos los que lo traicionaron, por todos los que lo entregaron. Siempre Él trató de que esas cosas vanas fueran expulsadas de su cuerpo. Dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Despojándonos del peso. Ese es un peso, hermano. Los pesos espirituales traen enfermedades y ya lo hemos visto. Aquí el Señor lo que quiere de nosotros es que si nosotros volteamos a ver al Señor, sus propósitos y su voluntad, Dios va a traer sobre tu vida y sobre mi vida sanidad. No hay otra manera. ¿Sí? Es importante que nosotros reconozcamos la manera de que Dios trabaja de una manera para nuestra sanidad,
de una manera interna, de una manera desde abriendo el corazón y el Señor cambiando un corazón de piedra por un corazón de carne. Vamos a ver en Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo 15, verso 26. ¿Qué nos habla ahora aquí en el libro de Éxodo? Verso 15, 26. En este libro tan precioso de Éxodo es cuando Dios se muestra de una manera preciosa a su pueblo después de que lo saca de una tierra de aflicción, de una tierra de esclavitud que es Egipto. Vamos a Éxodo 15, 26. Y el que lo tenga, por favor, lo puede leer. Éxodo capítulo 15, verso 16. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los de Egipto, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Exacto. ¿Quién leyó, por favor? Yo, Naye. Ok, Nayeli, muchas gracias. Fíjate lo que dice aquí en el verso 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ¿ninguna qué? ¿Ninguna qué, hermanos? Enfermedad. Entonces, ¿por qué estamos enfermos? Porque hemos violado las leyes de Dios, porque hemos pecado contra Dios, porque no hemos hecho lo recto delante de Dios. Y la causa de todas las enfermedades se llama desobediencia. Y la desobediencia, lo vimos en la clase pasada, trae consecuencias. Porque aquí el Señor, nuestro cuerpo fue diseñado para vivir una eternidad en el huerto de Dios. Dios nunca nos hizo con un defecto. Dios hizo todo perfecto en nuestra vida. Y si Dios puso en nosotros esa perfección, hermanos, ¿qué fue lo que ocasionó que entrara la enfermedad en el cuerpo humano? El pecado. Porque desde que pecamos, Dios dijo en el libro de Génesis, por causa de esto, el hombre regresará al polvo. Ya desde entonces fue una maldición. Pero fíjense lo que dice aquí el Señor, si oyeres atentamente, Dios nos da otra oportunidad. Dios nos dice, mira, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de los ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaras todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Egipto es una representación del mundo actual. Y hoy en este mundo actual, ¿qué estamos viendo? Pandemias, ¿verdad? Como el COVID, como el H1N1, como los siglos pasados, la viruela negra, la peste bubónica, el SIDA, el cáncer, la diabetes. Amados hermanos, todas estas enfermedades fueron causadas por uno mismo. Y muchas veces hay hermanos que tienen mucho a atender a cuestionar a Dios. Hay mucha gente que también, fuera de creer en Dios, ¿verdad? Cuestionan al Señor. Pero yo te hago una pregunta, ¿por qué cuestionan a Dios si nunca buscaron al Dios de la Biblia? ¿Por qué cuestionar a Dios si sigues viviendo en pecado? Lo que sucede es que cuando viene el resultado negativo de todo eso que sembramos, entonces es cuando buscamos a un culpable. Y te voy a decir una cosa, amado hermano en Cristo. Nosotros tenemos el remedio y aquí está en la Biblia. Aquí está. Dios te quiere sanar. Dios quiere que tú seas prosperado. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú te goces cuando vas a un buen restaurante a comer algo rico y que no digas, es que si como este pastelito me va a subir el azúcar. Es que si como este filetito voy a tener el colesterol. Amados hermanos, si ya lo estás declarando y ya lo estás poniendo en antemano, te vas a enfermar. Porque tanto poder tiene la boca, dice la palabra, que el poder está en nuestra boca. Y con nuestra boca bendecimos o maldecimos. Y es importante no decir siempre, es que, ¿cómo está usted, señora Pachita? ¿Cómo está usted, señor Petronilo? ¿Cómo se encuentra? Ah, pues ya ve aquí con esta enfermedad, ¿verdad? Con mi azúcar. Pues aquí ya ve que soy hipertenso. Ya ve que, amados hermanos en Cristo, si nosotros mismos declaramos esto sobre nuestra vida, no se va a ir. No se va a ir.
¿Cuántos de nosotros queremos que esto termine de esta pandemia? Todos. Y es importante que que el creyente, el hombre de Dios, crea, tenga en su corazón creerle a Dios y decir, Señor, yo te creo. Yo, aun cuando se manifiesta esto mal en mi cuerpo, yo te creo que tú, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Yo sé que mi Señor no se va a jactar en tenerme así, siempre y cuando sea la perfecta voluntad de Dios sobre su vida, porque muchas veces estas cosas las permite Dios por un propósito solamente. Nuestros pensamientos, dice el profeta Isaías, no son sus pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Esto es importante. Dice aquí la meditación de este pasaje, dice, Dios aquí nos habla de lo contrario que vivimos en otros pasajes, a que Dios nos dice que si obedeces a sus estatutos, a sus leyes, a sus mandamientos, no traerá ninguna enfermedad que hay en este mundo. Y aquí, en el Antiguo Testamento, a Dios se le conoce como Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. En la Biblia yo no he visto ninguno de los hombres de Dios que haya muerto de diabetes, que haya muerto por hipertensión, insuficiencia renal, de pulmonía, de gripe. Dice la palabra que morían por ser personas ya viejas, por la edad. Moisés durmió, dice la palabra, murió o durmió, ¿verdad? En otros términos también, en otros términos también se le dice dormir, dice de viejo. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, otros hombres como Salomón, David, ¿verdad? Estos hombres murieron, pero no de enfermedad. Pero vemos por otro caso a profetas, apóstoles, que no murieron ni de enfermedad y que su muerte a lo mejor fue una manera que podemos expresar trágica, crucificados, echados a los leones. Pero esto fue la causa y la paga por servir al Dios de gloria, al Dios del universo. Hombres que dijeron, quiero llevar esa cruz yo también, Señor. Decía Pablo, yo llevo las llagas del Señor en mi propia carne. Preso en Jesucristo también soy. Entonces, amados hermanos en Cristo, en los creyentes no tenemos que nosotros apropiarnos situaciones de mal. Tenemos que creerle a Dios. Si nosotros guardamos su palabra, guardamos lo que está escrito en su palabra, muy difícil vendrán estos males sobre nuestras vidas, porque su palabra es sanidad a mi cuerpo y refrigerio ¿a qué? A mis huesos, dice el proverbio. Vamos a Isaías 53, 4. Vamos a ver qué nos dice en Isaías, capítulo 53, verso 4. Allá adelantito, ahí vayámosle buscando, ahí está Isaías, adelantito, ahí pasando el libro de Cantares, se encuentra el libro del profeta Isaías. Y vámonos en el capítulo 53 y vamos a leer el versículo 4. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Abran su micrófono. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ok, a ver, por ahí lo vuelven a leer, porque como que leyeron dos hermanos y se... Perdón. Adelante. ¿Otra vez? Adelante. ¿Lo puedes leer, Dani? ¿Perdón? ¿Lo puedes leer otra vez, Dani, por favor, el mismo pasaje? Una disculpa para quien adelanté. No te preocupes. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gracias, Dani. Fíjense lo que dice aquí, ciertamente llevó él nuestras, ¿qué? Enfermedades, hermanos. En esa cruz, el Señor llevó clavadas nuestras enfermedades. Enfermedades espirituales. Volvemos a lo mismo, espirituales. La causa de nuestras enfermedades físicas son las causas porque estamos mal, estamos enfermos espiritualmente. Necesitamos ayuda de parte de Dios para ser sanados de esa enfermedad espiritual. Aquí dice claramente que el Señor llevó clavadas, o sea, llevó esas enfermedades y sufrió nuestros dolores.
esas enfermedades producen un dolor, ¿verdad? Porque cuando vamos ahí simplemente vamos, un ejemplo, el dolor de la vesícula es un dolor, dicen por ahí, gracias a Dios yo no lo he pasado y espero no pasarlo, ¿verdad? Pero es un dolor, dicen, muy fuerte. Y entonces, esos dolores también Dios nos lleva, hablándolo en términos, escúcheme, en términos espirituales. Dolores causados por el pecado. Cuando muchas veces, un ejemplo, un hombre cae en adulterio, viene una tremenda devastación en su hogar. Y eso provoca un dolor espiritual, porque es una ruptura de un matrimonio, de un hogar donde habitan hijos. Y entonces ese dolor se produce tan fuerte en el corazón del cónyuge que fue decepcionado y traicionado por ya sea por su esposo o por su esposa. Y es un dolor tremendo el cual muchas veces los primeros que pagan todos estos errores son los hijos. Es importante, amados hermanos en Cristo, que nosotros busquemos y reconozcamos que Jesucristo llevó esas enfermedades. Cuando nosotros reconozcamos que esas enfermedades no son nuestras y que tienen una cura en la palabra de Dios, entonces seré sano. Y será sano mi esposa, será sano mi esposo, serán sanos mis hijos, serán sano mi trabajo, será sano mi familia, y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede, amados hermanos en Cristo? Que a veces esa parte no la sabemos entender. Dice aquí más adelante, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, ese pecado y esas consecuencias y esas causas fueron las causantes de las heridas del Señor. Porque tú y yo teníamos que haber pagado en esa cruz el resultado de nuestra maldad. Dice aquí, en el análisis de este versículo, dice, aquí Dios nos habla, ya que el aspecto espiritual ya se manifiesta en muchas enfermedades físicas, tienen el origen en lo que ya platicamos, en lo espiritual, y se refleja en nuestro cuerpo físico. Bueno, esto ya lo vimos ahorita, ¿sí o no? Que estas enfermedades, ¿en dónde están? En su origen están ¿en quién? En nosotros. Causa, motivo, razón, ¿y por qué? Porque hemos pecado. Causa, motivo, razón, ¿por qué? Porque hemos dejado a Dios. Causa, motivo, razón, ¿por qué? Porque hemos abandonado la fe. Por eso hay por eso ahorita que hay tanta maldad, venían las enfermedades. Y les digo una cosa, como lo dije en la clase pasada, hermanos, en Cristo. Hay una enfermedad más fuerte, hay una bacteria llamada pecado, un virus llamado pecado, que es más mortal que el COVID, que el H1N1, que el SIDA, que la lepra, que lo que tú quieras y mandes de las enfermedades que han azotado a los hombres. Y ese pecado y esa enfermedad no nada más te lleva a una muerte física, te está llevando a una muerte espiritual. Es por eso la importancia que nosotros tenemos que buscar en la Biblia esa respuesta, esa solución a nuestra enfermedad espiritual. Porque si yo sigo esclavizado y viviendo en el pecado, es como si yo no le creyera a Dios. Y ese pecado me hace separación de esa sanidad. Acuérdense que lo acabo de decir, Jehová es Jehová Rafa, Jehová mi sanador, Él es mi doctor, pero Dios me dio la medicina. Pero es como aquel que le dan el remedio y quiere seguir enfermo y le dice el doctor, oiga señor, yo le di a usted esta receta para que comprara esta medicina y esa medicina le iba a servir a usted para ir sanando esa enfermedad. Pero usted, ¿por qué no la ha comprado? Ah, no, porque yo sé que yo puedo y yo tengo la facultad, todo está en la mente, como mucha gente dice. Mira, Dios no está peleado con la medicina. Pero sí es importante, amados hermanos en Cristo, que nosotros, sobre todo, que conocemos la palabra y que sabemos que la palabra es fiel y justa y verdadera, le creamos a Dios. Hoy por eso hay tanta gente que muere, tanta gente que está desfalleciendo, porque no le han creído al unigénito Hijo de Dios. Pero desafortunadamente en medio del pueblo de Dios falta fe. Falta fe. Dios exhortaba continuamente a su pueblo a que tuviera fe. Porque por fe nosotros le diremos a esas enfermedades que son representadas como montañas, como
barreras, ¿verdad? Como esas, sí, montañas, ¿verdad? Y decirle sin dudar en nuestro corazón, échate al mar y ellas se quitarán, se echarán. Si yo le digo a esa enfermedad, vete de mi vida, sin dudar, eso vendrá sobre mi vida. Bendición. Pero muchas veces, amados hermanos, dudamos. Y el que duda, dice la palabra, es como la onda del mar que es llevado de un lado a otro. Es por eso que en este día, este mensaje de que Dios quiere sanarte está en cada uno de nosotros. Es una pregunta y que es una respuesta que cada uno que vamos a tener. Cada uno de nosotros diremos, yo quiero ser sanado. Yo verdaderamente quiero ser sanado. Pero está en ti y en mí tomar la medicina adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de meditar en este libro, como le dijo Dios a Josué, meditarás de este libro de día y de noche, y no se aparte este libro de la ley de ti. Nos hemos olvidado de esto, nos hemos olvidado de meditar en su palabra, nos hemos olvidado de ir a leer, de estudiarla, de escudriñarla, porque dice la palabra, ella da testimonio, dice el Señor Jesucristo, ella da testimonio de mí, y si da testimonio de mi Señor Jesucristo, que es mi doctor, tengo el remedio en la casa. Tengo el remedio a la ruptura de mi matrimonio. Tengo el remedio a esa carencia de trabajo. Tengo el remedio a esa situación moral de mis hijos. Tengo el remedio a todos los problemas que se me están presentando, a ese vicio, a esa adicción, a esa pornografía, a ese alcohol, a esa droga. Pero está en nosotros. No está en que el hombre venga y te diga, voy a orar por ti. O, hermano, usted puede orar por mi pastor, puede venir a orar por mi pastor. O sea, con mucho gusto. Pero también muchas veces los hermanos son flojonazos, no quieren hacer nada. Vienen y ponen su carga en los hermanos y, hermanos, hay algo, ¿no? Y ahí ves al pobre pastor, al pobre hermano como el Pipi con una piedrota encima. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado al pueblo que tiene las armas suficientes y la medicina suficiente para contrarrestar esa enfermedad. Dice la palabra, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque le faltó sabiduría, porque le faltó el conocimiento, por eso el pueblo pereció, se enfermó y murió. Vamos a Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Está ahí adelantito de Hebreos, Santiago capítulo 5, verso 16. Yo. Adelante, por favor. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense lo que dice aquí, gracias Leti, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Cuando dice aquí confesad nuestras ofensas unos a otros, no quiere decir que te vayas y te confieses con el hermano. ¿Verdad? Eso está mal. No tengamos esa costumbre que se tenía en la iglesia popular, que tenían que ir a confesar con un nombre su pecado. No. Aquí dice, cuando dice confesarnos unos a los otros, ¿verdad? Confesar vuestras ofensas unos a otros es, ve y ponte a cuentas con el hermano que has ofendido y que te ha ofendido y que has ofendido o que tú, ¿verdad? Recibiste la ofensa. Ay, pero ¿por qué yo lo voy a perdonar si él fue el que me ocasionó el mal? Amado hermano en Cristo, tú traes algo en tu corazón en contra de él. Y eso es una enfermedad que está minando tu salud espiritual y que te está volviendo un paralítico espiritual y no vas a poder acabar la carrera que dice Hebreos 12, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque esa enfermedad te está paralizando. Es importante ir con la persona con la que se hizo el daño y decir, perdóname si yo te ofendí, si alguna actitud, alguna palabra te ofendió por causa de esto, tú hablaste mal o me trataste. Yo te perdono y te bendigo, pero tú también perdóname y bendíceme. Porque entre los hijos de Dios no debe de haber esto, no debe de haber este sentir, no debe de haber esta situación que estamos hoy actualmente viendo continuamente hasta en la familia de la fe. Hermanos pleitados, hermanos enojados, hermanos traicionados, hermanos decepcionados, hermanos exhibidos, ¿verdad? Y eso es lo malo que muchas veces nosotros también no hemos podido abandonar. No, es que yo no lo puedo olvidar, ¿verdad? Y muchos dicen, yo lo perdono, pero no olvido. No, pues entonces no, sigues ahí con tu misma amargura, ¿verdad?
Y entonces eso es lo que te va a impedir a seguir adelante, hermano. No es que Dios no te quiera bendecir. Y a veces nos queremos justificar diciéndole a Dios, Señor, ¿en dónde te metes? Señor, si yo te sirvo, yo asisto a reuniones de oración, yo me estudio, tengo estudios bíblicos, yo asisto a la iglesia y yo estoy sirviendo y estamos echando fuera demonios, andando enfermos y llevando el evangelio a más de 4,000 gentes, ¿verdad? En mi municipio, en mi estado y en lo que sea. Amado hermano en Cristo, eso no importa. Dice Primera de Corintios 3, haciendo de referencia del amor, así echando hasta mi cuerpo al fuego y dando de comer a los pobres, pero si no tengo amor, nada sois. Porque el amor viene desde el momento que dice la Escritura. ¿Cuál es el segundo mandamiento con promesa? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es similar al primero cuando decimos amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser. Pues de la misma manera dice el Señor, tienes que amar a tu prójimo. Y prójimo viene de la palabra próximus, que significa el que está más allegado o el más cercano. Y muchas veces vivimos con nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros hijos y ahí estamos mal. Ese es tu prójimo. O tu papá, tu mamá, tu cuñado, tu cuñada, tu sobrino, tu sobrina, tu tío, tu tía. Estamos mal. Es por eso, amados hermanos en Cristo, que nosotros tenemos que buscar esa parte. Porque si nosotros no perdonamos, dice la palabra, vuestro Padre que está en los cielos, tampoco. Hay situaciones que a veces nos lastiman, hay situaciones que a veces nos hieren, y a veces se manifiesta, ¿verdad? Ese sentimiento en nuestra forma a veces de hablar. Y entonces dice la palabra, ¿por qué? Porque lo que hay en el corazón lo manifestará, ¿qué? La boca. Dice en el libro de Santiago, en ese mismo libro, porque con la boca se bendice a los justos y se maldice también a los hombres, hechos a la semejanza de ¿quién? De Dios. Es por eso que desde ahí tenemos que empezar a meditar, y eso es una ley. Y uno de los mandamientos que vimos hace rato en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. En Él hay perdón, hermano. Y muchas veces nos decimos, híjole, Dios no me va a perdonar lo que hice, robé, defraudé, ¿verdad? Adulteré. Amado hermano en Cristo, en la sangre de Cristo, perdón de pecados. Y dice el Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Hebreos capítulo 4, verso 16, sin temor, con la confianza de decir, Señor Padre, heme aquí, he fallado, Señor mío, así como el hijo pródigo, Padre, he fallado, hazme como uno de estos tus jornaleros, porque yo he pecado contra ti y contra el cielo, decía el hijo pródigo. Es reconocer, decía el salmo que vimos atrasito, es reconocer un corazón constricto y humillado, ¿verdad? El salmo que vimos, el 147, verso 3, cuando dice un corazón constricto y humillado. Quebrantado es lo que quiere Dios para poder, ¿qué? Hacer entonces la cirugía, extirpar ese tumor maligno que nos está impidiendo vivir una vida consagrada, recta, de justicia y verdad ante Dios. Dios nos habla en diferentes pasajes. Vamos rápidamente para terminar ya con esto, ya se nos pasó el tiempo. Rápidamente, Jeremías 33:6. Por favor, apúntelo y el que lo tenga lo va a leer. Jeremías 33:6. Jeremías 30:17. Ese lo va a leer otro hermano. Jeremías 30:17. Mateo 8:17. Mateo 8:17. Y Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y por último, vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Apocalipsis capítulo 2, 22, verso 2. En ese orden, por favor, los vamos a leer. Jeremías 30:17. Jeremías 33:6. Es el primero. A ver, yo lo leo. Perfecto. Y dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina
y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gracias, Adán. Fíjense lo que nos dice ahí en Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré, ¿qué? Sanidad. ¿Quién? Dios. Dios es el que nos va a traer la sanidad. Y luego dice más adelante, dice aquí que yo os traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré, dice, abundancia de paz y de verdad. ¿Hasta cuándo vendrá esta paz y esta verdad, hermanos? Hasta que el Señor, ¿qué? Nos haya sanado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor haya restaurado esa parte enferma. Es importante, hermanos, que nosotros busquemos esa verdad, busquemos esa paz, pero antes debemos de ser sanados. Yo no le puedo pedir a Dios que me dé un buen trabajo si sigo viendo pornografía o me sigo poniendo unas paraquetas y poniéndome unos chupes con mis cuates. Yo no le puedo pedir a Dios que me pueda dar una casa cuando sigo haciendo tranzas, ¿verdad? Evadiendo los impuestos de la empresa cuando yo soy contador de esa empresa. Amados hermanos en Cristo, tenemos que pedir primero que Dios trate nuestro corazón y trate nuestra vida espiritual. Vamos rápidamente en Jeremías 30:17. Ahora sí, por favor, Jeremías capítulo 30, verso 17. Adelante, por favor. Yo. ¿Qué? Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desecharé te llamaron, diciendo, esta es Sión de las que nadie se acuerda. Aquí otra vez el Señor de sanidad. Mas yo haré venir sanidad, ¿para quién? Para ti. Y sanaré tus heridas, dice Jehová. Él es el que va a sanarnos, hermanos. Vuelve el Señor a hacernos mención. Nos vuelve a hacer el Señor mención de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Afirmemos y confirmemos estas promesas en nuestro corazón y vivámosla cada día. Vamos rápidamente al siguiente pasaje. Mateo, capítulo 8, verso 17. Por favor, el que tenga Mateo 8, verso 17. Yo lo tengo. Adelante, por favor. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí el apóstol, gracias, Dani, gracias, Leti. Aquí haciendo el apóstol Mateo, haciendo mención de lo que ya vimos en el libro de Isaías. Él lleva nuestras enfermedades. Él las llevó y Él las tiene que Él mismo las lleva y Él mismo va a dar la sanidad a esto. Vamos rápido a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, por favor. A ver. Y el que lo tenga lo puede leer. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias, Javi. Fíjense lo que dice aquí, si se humillare mi pueblo. O sea, aquí el pueblo tiene que ser, primeramente dice, si se humillare mi pueblo en el cual, dice, mi nombre es invocado, dice el Señor, este pueblo de labios me alaba, pero sus hechos me niegan. O sea, no podemos seguir como hijos de Dios, seguir en las cosas del mundo, vivir para el mundo y satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Y estar en las cosas del mundo, porque el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y dice aquí la palabra, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿a través de qué? De la oración. Y dice, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Hasta cuándo el Señor oyó el clamor de su pueblo en Egipto? Hasta después de que su pueblo se arrepintió, ¿verdad? De haber pecado contra Dios, de haberse olvidado de Dios, ¿verdad? Y por esa causa, tanto en Egipto como en Babilonia y en algunas otras partes de las regiones en las cuales fueron cautivos del pueblo, fue porque el pueblo se olvidó de Dios y abandonó a su Dios. Por eso el profeta Jeremías decía que esa cautividad había sido porque el pueblo había ido tras dioses paganos, se había contaminado con el mundo. Entonces, amados hermanos en Cristo, tenemos que cuidarnos de buscar al mundo. ¿Crees que el mundo te puede dar lo que Dios te da? Entonces, desde ahí, amados hermanos en Cristo, ya no somos dignos de ser sus discípulos, porque el que ama al mundo
se hace enemigo de Dios. Vamos al siguiente y al último, que es, y aquí, bueno, terminamos con esto cuando dice sanará tu tierra, sanará tu negocio, sanará tu casa, sanará tu trabajo, va a sanar la escuela de tus hijos, va a sanarte físicamente, viene el resultado de lo que Dios va a sanar en ese momento tu vida. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 2. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22, verso 2? El que lo tenga lo puede leer, por favor. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. ¿Cómo están hoy actualmente las naciones del mundo? Sufriendo una pandemia tan tremenda, violencia, corrupción, ¿verdad? Desigualdad de géneros, prostitución infantil, guerras y todo este tipo de situaciones que hoy están degradando a la sociedad y sobre todo llevando a pique a un planeta del cual, dice la Escritura, está sufriendo dolores de parto. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre ha sobreabundado. Y dice la palabra aquí adelante, aquí en el mismo libro de Apocalipsis, dice, le será más tolerable el castigo a Sodoma y a Gomorra que a aquellas naciones en aquellos tiempos. Imagínate nada más qué tan suavecito fue el juicio para estas dos provincias de la tierra de Canaán, Sodoma y Gomorra, que a las naciones que hoy en estos tiempos Dios le va a demandar a cada nación. Tenemos que orar mucho por nuestro México lindo y querido, hermano, porque es un pueblo primeramente idólatra, y la idolatría, dice la Escritura, es abominación ante Dios. 2, es un país sumamente violento, sanguinario, lleno de situaciones de criminalidad excesivas. 3, es un país de corrupción. 4, es un país donde la desintegración familiar, tantos adulterios, tanta fornicación y tanta violencia familiar. Amados hermanos en Cristo, nosotros no podemos ser espectadores solamente y decir, yo tengo mi salvación, a mí me ha costado y que los demás se vayan al infierno. Nosotros no podemos hacerlo. Muchas veces decimos, yo no lo digo, pero tus hechos lo dicen más que 1000 palabras. Al momento que nosotros no le estamos predicando el evangelio a nadie. Vean cuántos somos ahorita aquí, hermanos, y no nos hemos dado, algunos se están dando la tarea de invitar, hermanos. Invitémonos. Vamos a decirle, hermano, el tiempo es postrero, el tiempo ya es venidero, el Señor ya viene. Es importante que busques al Señor tu Dios con todo tu corazón y te vuelvas al Señor tu Dios, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Y nosotros como hijos, dice la palabra, viene el juicio primero por nosotros, que somos su casa, somos su viña. Amados hermanos en Cristo, volvamos nuestro corazón a ese Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que dio todo por nosotros en una cruz sin pedirnos nada a cambio. Habla del Señor Jesucristo y arrepiéntete y vuélvete al Señor para que el Señor de toda gracia se vuelva sobre de ti con bendición y con prosperidad y sane tu tierra y dé en tu viña siempre el fruto bendito que Dios quiere que sea y que haya en tu hogar. Amados hermanos en Cristo, seamos bendecidos como es bendecida nuestra alma, sin esperar nada a cambio de ningún hombre ni de este mundo, porque solamente en este mundo vamos a sufrir aflicción. Pero dice el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Vamos a buscar cada día más a nuestro Señor en palabra y en oración. Y el Señor de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él nos dará la victoria. El mismo Dios que dice en su palabra en los tiempos de Salomón, y yo hice estar en paz a todos sus enemigos, y en aquellos, Señor,
el pueblo de Dios experimentó por primera vez y la única en su historia en no haber tenido confrontación alguna. Fueron los tiempos del reinado de Salomón cuando ninguna guerra había en contra de Israel, porque aquel hombre oró y dijo al Señor, Señor, dame un corazón entendido, dame un corazón que te ame, que te adore, que te sirva como te sirvió mi Padre, y en todo momento, Señor, guarde mi corazón de todo lo malo. Amados hermanos en Cristo, vamos a despedirnos en oración, y antes que nos despidamos, vamos a escuchar una alabanza. Después, posteriormente, vamos a abrir nuestros micrófonos y a despedirnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú has traído la medicina a nuestro cuerpo, pero que sobre todo, Señor, nos has hecho entender que tenemos, Señor, el remedio en nuestras manos. Es importante, mi Dios, que vivamos una vida recta, de verdad y de justicia para que tú nos puedas sanar. No vendrá la sanidad si nosotros no quebrantamos nuestro corazón, si no declaramos nuestro pecado delante de ti. Señor, debemos de entender que tú eres un Dios santo y que el deseo de tu corazón es que seamos bendecidos y prosperados. En todo, Señor, hemos estado buscándote y todo, pero muchas veces, ¿de qué nos sirve alabarte con nuestros labios y nuestros hechos te niegan? En esta hora, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos a ti perdón, papito, porque contra ti hemos pecado y nos hemos vuelto a hacernos maldad y nos hemos olvidado del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Perdónanos, Señor Jesús, porque a veces nuestros hechos pisotean en vano tu sangre. Perdónanos, Señor. Escucha nuestro clamor y nuestra oración en esta noche. No ensordezcas tus oídos y perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a buscar cada día más de ti tu favor. Hoy, Padre, te rogamos por la sanidad de las naciones, por todas las naciones que están sufriendo, por nuestro México, Señor, en el cual tú nos injertaste y nos pusiste en este hermoso país, Señor. Y nuestra obligación es bendecir a nuestra nación de norte a sur, este y al oeste. Y, Señor, aplasta todo pecado que México tenga. Ten misericordia de esta nación, Padre. Señor, dale sabiduría a nuestros gobernantes, Señor, que no busquen lo suyo propio, sino servir al pueblo al cual tú los has puesto. Señor, que haya fuentes de trabajo, que no haya tanta escasez y pobreza. Vuelve tus ojos a esta nación, Señor, que también te alabamos, porque aquí habemos más de 5 que te amamos, Señor, y yo sé que por amor a nosotros no has destruido ni enjuiciado a nuestra nación. Gracias, mi Dios precioso, mi Señor, porque nos has sustentado con tu diestra de verdad y de justicia. Yo te alabo y te bendigo toda mi vida. Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a despedir.